Noticias frescas y candentes, aquí en RCD News. Bienvenidos a RCD News, tu red de comunicadores democráticos. Día tras día, te traemos las noticias más importantes y los sucesos más impactantes. Desde el mundo político hasta el entretenimiento, tenemos todo cubierto. ¿Te interesa saber qué ocurre en tu localidad? ¿O quizás buscas la información meteorológica más reciente? Tranquilo, nosotros nos encargamos. Nuestro equipo de profesionales trabaja sin descanso para mantenerte siempre al día. Y no solo eso, también te ofrecemos análisis detallados y las opiniones de los mejores especialistas. Aquí no solo te presentamos las noticias, te ayudamos a comprenderlas a fondo, no te quedes atrás. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir alertas inmediatas. RCD News, tu fuente de información fiable al instante. Hasta la próxima. Por tu canal, La Verdad Televisión. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a vuestro canal digital La Verdad Televisión con su programa noticioso RCD News, Red de Comunicadores Democráticos, y su segmento político Fuerza Valiente, mismo que vamos a iniciar hoy con una hermosa mujer. Ella es Diana Jacome, quien fue electa como asambleísta nacional por el movimiento ADN. Escuchemos a Diana Jacome con su análisis post-electoral. Pero también resaltar, Janet, que gracias a ese voto indígena, a ese voto de la sierra, de muchos de ellos, que se pensaba que no iba a darse así por la tendencia de aquel líder en su momento hacia el partido opositor, mire, fue todo lo contrario. Ganamos en la sierra con una votación arrolladora para el presidente Daniel Noboa. Entonces esto nos da un mensaje también. Las cosas están cambiando, las posiciones están cambiando. O también tendrán que cambiarse líderes que piensan distinto a lo que está pasando hoy en día en las nacionalidades y pueblos indígenas. Bueno, pues aquí lo importante, reitero, es trabajar por el país. Bienvenidos sean nuestros hermanos indígenas. Para nosotros es importante el apoyo de ellos, sobre todo de la mujer indígena, a quien se le ha aportado muchísimo en este gobierno, y apoyo sobre todo en el campo, a nuestras mujeres que trabajan a diario, a los hombres del campo. Y reitero, el agradecimiento de ese voto mayoritario en la sierra hacia el presidente Daniel Noboa. Eso claramente explica que hay un respaldo y siempre vamos a ser abiertos, y los diálogos están ahí, la mesa está ahí para dialogar. Si vamos a trabajar por el país, por quienes han confiado en nosotros a través de su voto, yo no tengo ningún problema en sentarme a dialogar. Le reitero, Janet, no está mal pensar distinto. Lo importante aquí es llegar con argumentos y consensos que beneficien a los 18 millones de ecuatorianos. Importante el punto de vista de Diana Jacome, asambleísta nacional por ADN. Es momento de escuchar al señor José Neira. Él es ministro de Integridad Pública, quien nos trae el siguiente informe. Veamos. Ecuatorianas, ecuatorianos, en nuestro compromiso por luchar contra la corrupción, detectamos un esquema de presunta corrupción y asociación ilícita que involucra a Petróleos de Venezuela, Ecuador, Sociedad Anónima y Petroecuador, que inició en el 2020 hasta la actualidad. En este periodo se han visto involucrados cerca de 663 millones de dólares. Esta empresa, Petróleos de Venezuela, Ecuador S.A., mantiene contratos con el Estado como proveedor de combustible, específicamente con las prefecturas de Manabí y Pichincha, lideradas por Leonardo Orlando y Paola Pavón. Procesos que han involucrado cerca de $500 millones por parte de la prefectura de Pichincha y cerca de $1,5 millones por parte de la prefectura de Manabí, y que en su mayoría han seguido procesos de subasta inversa, los mismos que están siendo auditados. Adicionalmente, uno de los beneficiarios de esta estructura fue Heriberto Glass Espinel, hermano del ex vicepresidente Jorge Glass, quien recibió cerca de $200.000 desde el 2022 hasta la actualidad por supuestos honorarios profesionales o asesorías legales prestados a Petróleos de Venezuela, Ecuador S.A. Así también, entre los beneficiarios finales de esta misma estructura, que han recibido en total cerca de $500 millones, encontramos a Suat Mansur Villagrán, ex superintendenta de compañías, Patricio Rivera Llanes y Fausto Herrera, ex ministros de Finanzas,
Verónica Gallardo Aguirre, ex gerente del Banco del Estado y ex viceministra de Finanzas. Paola Cabezas, actual asambleísta por la provincia de Esmeraldas. ¿Casualidad? No lo creo. Así han llevado esta estructura por años, siendo los clientes de Petróleos de Venezuela quienes le venden combustible a terceros, entre los que se encuentran personas y empresas dedicadas a la minería, lo cual demuestra por una nueva ocasión el vínculo estrecho entre el contrabando de combustible y la minería ilegal. Cabe resaltar que la mayoría de las ventas de estos clientes de Petróleos de Venezuela han sido realizadas a consumidores finales, sin identificación alguna. Este esquema les ha permitido obtener ganancias por 588 millones de dólares, sin el menor reparo ni vergüenza. La influencia del gobierno venezolano para financiar a personajes políticos es alarmante. La identificación de este esquema de posibles actos irregulares son una clara representación que nuestra lucha contra la corrupción sigue avanzando. Sigamos hacia adelante por el nuevo Ecuador. Durante el pasado fin de semana hubieron noticias alarmantes sobre posibles atentados contra la vida del presidente Daniel Noboa y todo su gabinete. A continuación queremos que ustedes escuchen el comentario de Javier Benedetti, director de Radio Centro, acerca de estos lamentables sucesos. Habrá quienes quieran minimizar el hecho. Dirán que es estrategia de distracción, que es narrativa inescrupulosa, pero no. Lo que estamos viendo no es teatro político, sino una radiografía de la podedumbre que aún se resiste a perder sus privilegios. El poder que no pudieron lograr por la vía del voto, algunos estarían intentando recuperarlo por la vía del miedo. Cuando se atenta contra el jefe de Estado, se atenta contra la institucionalidad. Cuando se amenaza a los funcionarios públicos, se amenaza al Estado. Y cuando se busca desestabilizar gobiernos legítimamente electos a través de las armas o del terror, ya no estamos hablando de política, sino de terrorismo. Es doloroso que esta alerta llegue justo después de un proceso electoral donde el pueblo habló claro y con contundencia. Y es aún más preocupante que, en vez de respetar el veredicto democrático, algunos estén empeñados en fabricar relatos de fraude y sembrar confusión. ¿Quiénes financian estas amenazas? ¿Quiénes se benefician del caos? Pregunta que el país tiene el derecho a hacerse y a exigir que se respondan. En fin, el gobierno ha dicho que responderá con toda la fuerza del Estado, que así sea, pero que esa fuerza sea inteligente, quirúrgica, legal, y que no se detenga ni para tomar impulso, porque cuando la democracia es amenazada por las sombras, la peor respuesta es el titubeo. Muy certera la apreciación del señor periodista Benedetti, director de Radio Centro. En ningún momento estas alertas han sido utilizadas por el gobierno nacional para distraer de maniobras políticas, como dan a entender los grupos de oposición. Afortunadamente, el ministro del Interior, el ministro John Reinberg, en el día de ayer pudieron, en un trabajo conjunto con la Policía Nacional y Fuerzas de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, pudieron dar con el paradero y captura de la persona que había estado haciendo lanzando estas presuntas amenazas en redes sociales. Escuchemos entonces al ministro del Interior en una entrevista que le hace Carlos. Señor ministro, trascendió el fin de semana un video, que no sé si sea real o no, con lo que hay ahora de inteligencia artificial peor, de un personaje quien decía dónde estaba ubicado, que decía que hay que matar al presidente de la República. Directamente mencionaba su nombre e invocaba las razones por las cuales había que hacerlo. ¿Lo ha localizado la policía o resulta una cosa montada? Me imagino que si le pregunta a la persona que anteriormente entrevistaron dirá que también es falso, pero esta persona por supuesto lanzó una amenaza directa contra el presidente de la República
Hicimos un operativo en la mañana de hoy donde él ya se encuentra detenido y está próximo a presentarse ante un juez para que ellos hagan su parte del trabajo. Ninguna amenaza puede quedar así y nosotros hicimos, Policía Nacional realizó su trabajo y la persona ya está detenida desde la mañana de hoy día. Cabe recalcar, personas con antecedentes delictivos en su hoja, también se encontraron, según los primeros informes, entiendo, un arma de fuego y municiones. Lo capturaron, ¿saben? ¿La identidad cierta corresponde a algún GDO conocido? Estamos en una etapa investigativa, tengo la identidad de él, por supuesto, sé quién es, tengo toda la información, por eso le menciono que tiene antecedentes penales. Si pertenece o no a un grupo delictivo, eso ahorita en estos momentos se encuentra en investigación. Estamos trabajando sobre todas las alertas que tenemos en diferentes aspectos. Tenemos una que se ha hecho pública. Tenemos otras que no se han hecho públicas y que tampoco tienen por qué hacerse pública, que estamos trabajando en todas ellas. Efectivamente, bueno, esto es un trabajo, cuando sale el señor y hace el video, efectivamente comenzamos una operación inmediata para lograr la ubicación y la detención. Pero hay muchas operaciones policiales que son también, que se realizan anticipadamente a los hechos. Excelente y muy importante labor que hacen las fuerzas del orden y de seguridad aquí en nuestro querido país, el Ecuador. Pero el asunto no muere ahí, aparentemente no muere ahí. Tenemos unas declaraciones que el día de ayer hiciera el doctor David Daim. Como él mismo lo dice, él fue residente aquí en nuestro querido país, hermoso país como es el Ecuador, en el tiempo del señor prófugo de la justicia, y efectivamente pues el señor David Diamond trae unas declaraciones que son bastante impactantes y principalmente de tener muchísimo cuidado. Escuchemos al doctor David Diamond. Porque tú sabrás que en las últimas horas, y esto para los ecuatorianos, quiero comentarles, y esto es información de inteligencia que a mí me ha llegado, y es muy peligroso lo que les voy a decir. Grupos de narcos mezclados con islámicos que están yendo tras la cabeza del presidente ecuatoriano Noboa. Que quede claro que a Noboa lo quieren matar, no ecuatorianos. Van por la cabeza de él islámicos y narcos. Cuidado, y lo estoy diciendo claro. Van por la cabeza del presidente ecuatoriano, contra el cual quieren fulminarlo, porque Ecuador, desde que se va a la base militar de Manta, en el gobierno de Rafael Correa, en la época en que yo vivía en el Ecuador, pues Ecuador se convirtió en un paraíso de tránsito para la droga. Y con Noboa, ese país quedó, después de finalizando el gobierno del anterior Guillermo Lasso, el otro, ¿cómo se llama? Lenín Moreno y todos esos panas, pues son desorden total. Y hoy en día, tú habrás visto lo que pasó el otro día en esa tremenda masacre que hubo ahí en esa pelea, estaban gallos, pelea de gallos había, y entraron unos de los choneros, que es uno de los choneros estaban ahí en la pelea de gallos, como porristas, como hinchas, y entraron otra banda delincuencial y les metieron, pero plomo por todo lado. El Ecuador está en una situación de emergencia nacional tremenda. Y lo repito, grupos de terrucos organizados desde México, con apoyo de islámicos, radicales, terrucos, están yendo por la cabeza del presidente Noboa. Y una de las cosas más preocupantes que en inteligencia se analiza, tenemos claro por estos lados, es la fuerte comunidad libanesa que existe en Guayaquil. No digo que los libaneses ecuatorianos sean terrucos, no, pero hay algunos de ellos que sí. Ya, claro. Y que aportan con grandes cantidades de dinero por años al Hezbollah. No se olvide usted que Ecuador es la segunda colonia libanesa más fuerte de América Latina. Nomás le digo, después de la triple frontera, ¿no? Por Paraguay. Madre. Impactante, increíblemente, de locura, lo que está planteando aquí el doctor David
Diamond. Tuve el agrado de conocerlo hace muchos años atrás, justamente desde el año 2007, en el área de la comunicación visual y de la producción audiovisual, puesto que el doctor David Diamond hacía programas, contenidos de corte religioso, de corte culturalmente religioso y obviamente en cierta forma de evangelio más bien dicho. Por lo tanto, puedo asegurar o decir que el doctor David Diamond es una persona de convicciones serias y de fe. Entonces no creo que esté lanzando semejantes advertencias si no fuera una persona que tuviera la convicción o la certeza de lo que está diciendo. Bien, nosotros hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todas nuestras amigas suscriptoras y a todos nuestros amigos suscriptores por seguir fiel a esta sintonía. Nosotros, como siempre decimos al final de todas nuestras entregas noticiosas, si Dios no dispone de otra cosa, será entonces hasta la próxima emisión. El socialismo es la ciencia del fracaso, donde todo lo que tocan termina en colapso. Expropiar, imprimir, racionar el escaso, y cuando no hay comida la culpa es del mercado. Hablan de igualdad pero viven del Estado, socialistas con iPhone y sueldo asegurado. Privatizan las pérdidas, el riesgo es tuyo. Te suben los impuestos y luego te llaman suyo. Gran planificador, tú no eres más listo. Tu utopía ya nos trajo hambre y comunismo. La gente no es tu peón, deja el egoísmo, que la mano invisible sabe más que tu optimismo. Si la miseria avanza es por intervención, cada ley que imponen más inflación. No hay magia en el BOE, no hay solución, solo un gasto brutal y más regulación. Ey, ¿qué está pasando? Que se está volviendo loco todo el mundo. Dímelo, ¿qué está pasando? Que los liberticidas siguen mandando. Ey, ey, ¿qué está pasando? Que el mundo arde y nadie está reaccionando. Dime lo que está pasando. Si el plan es perfecto, porque todo está fallando. ¡Viva la libertad, carajo!